Miriam, buenos días. Ciro, buenos El días. viernes nos dijiste aquí que había una audiencia para el general Eduardo León Trawitz, que ha sido acusado de robo de combustible a Pemex, del que no hemos sabido nada desde hace varios meses, y nos dijiste que tenías información sólida que venía de parte de la defensa del general León Trawitz, de que el general se presentaría a esa audiencia. De hecho, nosotros dimos esa información como válida, la estuvimos transmitiendo en nuestros resúmenes informativos, y sin embargo el general no se presentó. No se presentó. Buen día. Buenos días, Ciro. Exactamente es la información que tuvimos por la noche de los abogados del general, y nos habían dicho que ya estaba a punto de tomar un vuelo y venía para México. Sin embargo, ya cuando se da la audiencia no se presenta el general. Lo que se sabe durante el transcurso o cuando se va a desarrollar la audiencia es de que sus abogados presentan una serie de documentos médicos en donde justifican su ausencia por una serie de malestares derivados de una operación que él tuvo en el mes de abril, y esa es la justificación que dan para que no se presente. A esta su tercera audiencia, por segunda ocasión consecutiva no se presenta, abriendo la puerta a la PGR para que pueda solicitar una orden de aprehensión en su contra si no se comprueba, como dijo la juez de control, debidamente se justifica su ausencia por razones médicas. ¿Cuál es el problema de salud del general León Trawitz, abogado Guillermo Barradas, representante, defensor del general en este proceso? Buen día, Guillermo. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buen día. Se daba por sentado que se presentaría el general, no llegó. Y ustedes dijeron que por un problema de salud. ¿Qué padecimiento tiene el general, si podemos saber? Sí, claro, tiene un padecimiento de riñón. De hecho, fue sometido a una cirugía en el hospital militar. Entonces, evidentemente, va a justificarse. Se tuvo, en principio, justificada su inasistencia a la audiencia. Y se van a presentar los justificantes médicos que justo en este momento se están solicitando en el Hospital General Militar, todos los justificantes derivados de la operación que tuvo el general, y fue por eso que no pudo asistir a la audiencia, Ciro. La información que han manejado los medios es que se deja abierta la puerta para la solicitud de una orden de aprehensión. Así es. Déjame decirte dos cosas, Ciro. Uno, para que haya orden de aprehensión, pues se tuvo que haber tenido como sustraído de la acción de la justicia, lo cual pues no se da en el presente caso. Se van a acreditar con documentos del hospital militar, que fue sometido a un procedimiento médico. Segundo, Ciro, se tiene que acreditar no solamente su inasistencia, sino ciertos datos de prueba que demuestren un hecho que la ley señala como delito. En este caso, pues la sustracción de hidrocarburos. Sustracción de hidrocarburos que no se da, Ciro, que no se da. No existe un solo dato de prueba en la carpeta de investigación, en los 20 tomos que la integran, que demuestren que el general ordenó a alguien, que su equipo, que sus subordinados hayan realizado una toma clandestina. No existe dato alguno, Ciro, ni que hayan permitido, ni que hayan solapado, ni que hayan cubierto, ni que hayan ordenado. No hay un solo dato de prueba, Ciro. Créeme que la Fiscalía ha tratado de que no se desarrolle esta audiencia. Así sucedió, pues desde la primera solicitud que se dio en febrero solicitan la primera audiencia, y en abril se señala, y la Fiscalía, y estuvo lleno de medios en la audiencia, y la Fiscalía, a como diera lugar, estaba muy nervioso el Ministerio Público, y trataba de que no se llevara a cabo la audiencia. De hecho, nos presentamos con el general y con otros 17 imputados más, y todos los abogados tratamos de forzar para que se llevara a cabo la audiencia y conocer la imputación. Sin embargo, la Fiscalía pues no ha querido, Ciro, no ha querido, y eso pues te demuestra su incapacidad para demostrar. Pero eso fue la primera. Lo cierto es que el viernes no se presentó el general. Fíjate, Ciro, que no se presenta, pero se presentan otros imputados. Y bajo el argumento de la Fiscalía, la juez le dice, oye, Fiscalía, imputa, ¿no? O sea, formula imputación de una vez. Y no formula imputación la Fiscalía. Y señala que, pues, nos vamos a enterar cuál es su teoría del caso, y por eso es que no quiere imputar. El hecho es que hoy tenemos los 20 tomos de la carpeta, sabemos y conocemos los hechos,
y te puedo decir que no imputan, no por otra razón, sino porque no tienen dato de prueba alguna. Abogado, perdón, usted nos dice que no hay orden de aprehensión en contra del general, sin embargo sabemos que desde el viernes ya goza de un amparo y también ha sido sujeto del congelamiento de sus cuentas bancarias. Sí, te platico que nosotros conozcamos, incluso hemos promovido un par de amparos para derivado de notas periodísticas y de información en medios, pues para conocer si existe orden de aprehensión en contra del general. Hasta este momento te puedo decir que no conocemos ni sabemos que exista orden de aprehensión. En los 2 amparos que promovimos estarán llegando los informes en esta semana, pero no sabemos ni conocemos que exista orden de aprehensión. Por lo que hace al bloqueo de las cuentas, efectivamente en enero de este año la Unidad de Inteligencia Financiera ordena el bloqueo de las cuentas del general Eduardo León. ¿Y siguen bloqueadas? ¿Perdón? ¿Y siguen bloqueadas? Siguen bloqueadas, Ciro, a pesar de que es inconstitucional el bloqueo. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene facultades para bloquear las cuentas, así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En contra de ese bloqueo presentamos un amparo, se nos niega la suspensión provisional en el juzgado 15º de amparo, promovemos queja en contra de esa suspensión y se revoca la decisión del juzgado y se concede la suspensión para levantar el bloqueo de las cuentas. Sin embargo, Ciro, esto es bien importante, antes de que el juzgado 15º pudiera cumplir con dicha resolución y se levantara el bloqueo de cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera manifiesta y presenta un oficio de la DEA en donde señala que hay una investigación derivada de un requerimiento internacional, por lo que debía negarse la suspensión definitiva. Entonces, pues el juzgado 15º niega la suspensión definitiva, se impugna esa suspensión definitiva, se va a un colegiado y derivado de la resolución de la queja que habíamos ganado, Ciro, se genera una contradicción de criterios que motivó que se abriera en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una contradicción de tesis, misma que hace unos días se resolvió. Le tocó conocer al ministro Eduardo Medina Mora y reitera el ministro Eduardo Medina Mora, y de manera unánime así se resuelve, el criterio establecido por esa sala, en el sentido de que la facultad para bloquear las cuentas por parte de la UIF es inconstitucional. Pero pues siguen bloqueadas. Siguen bloqueadas, Ciro. Regresa el asunto al tribunal colegiado, pero ya con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde muy probablemente lo van a tener que levantar. Lo veremos. Bueno, ¿el general está en México, abogado? El general no está en México. No está en México. No está en México. Bueno, pues seguimos con el caso. Gracias por la información, Guillermo. Buen día. Con mucho gusto, Ciro. Que estés bien. Buen día. No está en México el general. No está en México el general. De hecho, cuando mostraron, nos decían quienes estuvieron en la audiencia, presentaron una serie de recetas, incluso decían en inglés o en otro idioma. Se sospecha que está, en Estados Unidos o en Canadá. Es la sospecha que se tendría sobre el general Trawitz, ¿no?